Soy Manuel y pertenezco al estudio Zuloark. Nos interesa mucho trabajar sobre ciudad y sobre procesos urbanos, y si te tuviese que contestar con un concepto, te diría que en nuestros proyectos siempre intentamos que sirvan de infraestructura ciudadana. Infraestructurar el espacio para que lo que sea que hayas construido se convierta en una herramienta para el ciudadano, a través de la cual él podrá participar como le venga en gana. Para nosotros es ampliar el espectro de las personas que toman las decisiones en la ciudad. La transformación se inicia cuando eres inclusivo en ese sentido, ¿no? Cuando propones cosas que aumentan ese espectro, ese rango de agentes urbanos que pueden modificar o pueden tomar decisiones en la ciudad. El buen diseño dependerá de que sea efectivamente libre y democrático, ¿no? lo que hayas propuesto. Voy a empezar por City Kitchen. Son mesas de discusión donde se juntan iniciativas ciudadanas y técnicos de la administración o directamente los poderes públicos, ¿no? Porque creemos que mediante la empatía que genera el conocerse, que es una tontería como esa, se caen todos los prejuicios que un colectivo pueda tener sobre el otro y viceversa. Los lugares como Campo de Cebada, que ahora mismo para mí es la probeta del urbanismo del siglo XXI, no es un espacio desde luego exento de conflicto, ¿no? Ni mucho menos, pero precisamente en ese conflicto, en esas vivencias surgen todas las cosas que se han ido quitando con el planeamiento tradicional, ¿no? Que uno quita lo que le puede dar problemas y se está cargando lo malo, pero también se está cargando lo bueno, ¿no? Y en ese sentido la cebada es lo contrario. Y el tercer proyecto en el que el Zuloark está involucrado es inteligencias colectivas. Es, digamos, una base de datos abierta en la que precisamente lo que se trata de recopilar, analizar y abrir son los diseños del mundo, ¿no? Que no tienen que ver con que no se han comprado o que no están normalizados y que tienen que ver con soluciones puntuales que puede dar un ciudadano a un problema que tiene, y sobre todo poner de relieve las personas que tienen esos conocimientos artesanos, esos conocimientos alternativos, porque son las que poseen esas enseñanzas que puedes hibridar con tus conocimientos técnicos. La bicicleta. La bicicleta como objeto, ¿no? Es un objeto que sale muchas veces en inteligencias colectivas. Es un objeto que todos tenemos a mano, hay una detrás de ti. Es un objeto en el que tú ves perfectamente cómo funciona, así que fácilmente puedes entender sus mecanismos, puedes desmontarla, puedes aprenderla y puedes adaptarla a tus usos. Hay un proyecto para concretar esto que te digo que se llama Maya Pedal, que es un proyecto, me parece que es guatemalteco, el que se construye en bicimáquinas, que es con esto que te explico de la fácil apertura de código de la bici, se construyen máquinas que dan de nuevo una autonomía individual, y ahora no es para desplazarse por la ciudad, pero es para moler trigo, hacer batidos, hacer bicibombas, subir agua. De repente transformas la bici, la tracción humana, el poder de un solo individuo para generar mucho cambio en situaciones donde no hay electricidad. Incluso hay bicis que se usan para generar electricidad, ¿no? Y entonces la bici como concepto nos parece que es parece muy tonto, o parece un lugar común, parece que evidentemente es un invento que tiene muchísimos años, pero no deja de transformar la sociedad día tras día, año tras año, y para siempre. Es limpio, es de código abierto, no tiene dueño, y son todo ventajas. El diseño transformador tiene que estar en todas partes y debe estar en todas partes. En un encargo no sé, que pertenezca al entorno más capitalista que se pueda imaginar, o en un encargo que tenga que ver con, yo qué sé, con crear un proceso de barrio en un casal popular que puede haber por aquí, ¿no? Es necesario que esté en todas partes, porque si no,
estamos de nuevo aislando, ¿no? Y estamos asociando unas ciertas ideas políticas, ¿no? Unas ciertas tendencias sociales a una forma de proceder, ¿no? Entonces me parece absurdo, ¿no? Si las personas que tienen los medios para transformar la sociedad, que suelen ser las personas que tienen el dinero, no lo usan, pues mal vamos, ¿no? Seguimos generando esa bipolaridad, ¿no? Creo que como arquitectos debemos aprovechar las oportunidades que se nos brindan, ¿no? para transformar socialmente.